Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, un saludo muy cordial, Luis Eduardo López, de nuevo el siervo de Jesucristo, para que sigamos con los estudios de Isaías. En esta ocasión, Isaías 17, en un tema que tiene como título
en la misma Sagrada Escritura, profecía sobre Damasco y juicio sobre Israel. Estamos viendo de esta serie del capítulo 13 al 23, el juicio sobre las naciones. En el capítulo 24 nos dice que Dios está airado con todas las naciones, pero hay salvación siempre para un remanente, y por eso hay cánticos de alabanza en el capítulo 25, cantos por la salvación, alabanza capítulo 26 por nuestro Dios, y también nos está diciendo en el capítulo 27 que hay liberación porque Dios cuida la viña del vino rojo. Esa es la amada del Dios Santo. Vamos a mirar entonces capítulo 17 y vamos a ver las alianzas humanas y la obra de Dios. En primer lugar, vamos a ver una alianza fracasada. Recordemos, hay mucho que repetimos acá para que estemos familiarizados con el tema. Del versículo 1 al versículo 3 hay una alianza fracasada. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esta es palabra de Dios, y si lo dice Dios, así es, y no lo podemos controvertir. Así es, así será, así se cumplió, y como se cumplió allá, se está cumpliendo acá y se va a cumplir. Estamos en los últimos tiempos, ya estamos en el futuro, ya llegamos al futuro. Recuerde la película famosa que dice Volver al Futuro 1, 2 y 3, y eso fue hecho por allá en 1985, y daban algo que iba a ocurrir, pero bueno, nada de eso ocurrió. Estuvo todo el mundo atento que iba a ocurrir por allá en el 2015, y nada de eso pasó. Pero muchos han hablado del futuro, pero el único que habla de manera fiel, segura y acertada es Jesucristo. Él puede hablar del futuro porque Él lo conoce todo. Esa es la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, y en la omnisciencia de Dios es el atributo que se llama la presciencia de Dios. Aquí estamos viendo entonces, mis amados, que hay una alianza fracasada y que Damasco quedará completamente destruida. Siria será arrasada completamente, será como la gloria de los hijos, dice el Señor. Recordemos que Damasco, aprendamos esto, que Damasco era la ciudad capital de Siria, que es también llamada Aram. Y en el capítulo 7 vimos que hubo una alianza entre Israel y Siria para tomar y para combatir Judá y para repartírsela, pero no lo lograron, porque Dios le dijo a Acaz: no entrarán, y acá será un rey malo. Pero Dios en su misericordia estaba demostrando su poder y su fidelidad. Pídeme señal, no quiso pedir señal, mientras estaba haciendo una alianza este rey con Tiglat-Pileser. Nos lo cuenta que hizo la alianza con Asiria, y por haber abandonado al Señor y buscar estas alianzas con poderes humanos, vendría el castigo de Dios. ¿Y para quién vino? Pues para ambos. Para Israel fue arrasada, destruida por Asiria, y Judá fue castigada por Asiria, pero cautivada, llevada cautiva por el reino superior que entró en hegemonía. Cayó Asiria y entró en el poderío Babilonia. Y nos dice, recordemos lo que dice en Isaías capítulo 33, en el versículo 3 nos dice que perecerá el ayudador y perecerá el ayudado. Capítulo 31, verso 3. Los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una.
caerá cuando el Señor meta la mano. El Señor deja que tú hagas todo lo que quieres hacer, que busques refugio donde quieras buscarlo. El Señor está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Y el Señor no está airado solamente con dolor y tristeza de ver cómo la humanidad busca en otro lado, sabiendo que el Creador del universo dio a su Hijo unigénito para que muriera, y de una manera cruel, horrenda, asombrosa, entregó su vida, la puso para darnos salvación, y la humanidad no ha creído. ¿Quién ha creído nuestro asunto? Por eso dice Hebreos 3:12, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué es un corazón malo? El que no cree, porque la obra llevada a cabo en la cruz del Calvario es una obra majestuosa y maravillosa por nuestro Señor Jesucristo. No cualquiera desciende de su poder y de su señorío y de su dignidad para hacerse humilde y morir por el pobre. El Dios eterno, el Creador, vino a morir por la criatura, y la criatura le ultrajó, no le creyó y lo mató. Mataron al autor de la vida y no se habían dado cuenta. Pero cuando Él extienda la mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Ven a los brazos del Señor, que es el único. Damasco desaparecerá y quedará reducida a un montón de escombros, completamente destrozada. Las ciudades de Damasco quedarían desoladas, al punto que las manadas podían echarse en las calles sin que nadie las perturbase, sin que nadie las espantara. En el año 732 cayeron los asirios y conquistaron a Aram, conquistaron a Siria, y siguiendo la costumbre llevaron cautivos a los habitantes, quedando en total desolación. En el año 722 el rey Sargón conquistó completamente al reino del norte, llamado Samaria o llamado Israel, o llamado también Efraín. El reino del norte quedó completamente conquistado, y el rey Salmanasar II la pobló con gente de 5 pueblos. Esto lo encuentras en Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 24. Esto hay que estudiarlo, repasarlo, aprenderlo, porque es importante conocer esa historia, porque en esas historias Dios hizo grandes cosas, hizo grandes maravillas. Los hombres hicieron desaciertos, alianzas prohibidas, no agradables a Dios, tanto su pueblo, el del norte, como su pueblo, el del sur, y los otros arrogantes, altivos, soberbios, desleales, infieles, hicieron esas alianzas y todos fueron destruidos. La soberbia Moab, como lo vimos en la enseñanza anterior, fue derribada porque en su prepotencia, en su soberbia y en su altivez eran altivos. Cuando estaban siendo perseguidos y no tenían dónde esconderse, buscaron ayuda en Judá, pero el profeta les dijo: sí, está bien, les vamos a dar ayuda, pero ustedes tienen que someterse no solamente al rey de Judá, sino al Dios de Judá, porque el Dios de Judá es el dueño de Judá y es el dueño de ustedes. Es el único que puede dar salvación. La salvación y la protección que se brinde de otra manera será o ruina inmediata o más tardecito. Pero el rey Salmanasar, en Segunda de Reyes 17:24, nos dice que pobló a Israel con gente de Babilonia, Cuta, Aba, Amad y Sefarbaín, y llevaron allá dioses de cada una de esas regiones, y empezaron a morir por leones. Y dijo: tráiganme un dios un sacerdote de los de acá, porque también quedó gente de Israel, y llevó un levita. Y ahí fue donde se formó el sincretismo de los samarios. Ahí quedó formada Samaria, y adoraban lo que no sabían. Recuerda la conversación que tuvo con la mujer samaritana, donde Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuérdalo, la salvación viene y vino de los judíos, porque Jesús nació de la Virgen María, que era judía, en una familia judía con un padre putativo llamado José, y educado, criado en todas las enseñanzas del judaísmo, porque vino a cumplir. De la tribu de
David, descendiente de Abraham, vino el Salvador. Entonces, Efraín, no puede salvarse con la ayuda de Damasco, no pudo. Hizo las alianzas y esas alianzas no prosperaron. La incredulidad de ambos fue la destrucción. Su destrucción fue la incredulidad. Algunos están aferrados a su credo, que es ninguno, o es un credo sencillamente religioso, de ir a una ceremonia o liturgia, levantar los brazos, pero no entregan el corazón y salen de allí a vivir de la misma manera. No, tiene que haber una entrega y seguir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créele a Jesucristo y serás bendecido. Entonces, dada la reticencia, la renuencia de Israel en creer y seguir a Dios y hacer otras alianzas, pues le vendría la destrucción que compartiría con su ayudador Siria, y eso fue lo que les ocurrió. Lo que quede de Siria, versículo 3, y caerá el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová. ¿Cuál fue la gloria de los hijos de Israel? Que fueron arrasados y fue destruido el ayudador y fue destruido el ayudado. Pero un remanente se lo reserva siempre Dios en la salvación por su misericordia y su sola gracia. En segundo lugar, vamos a ver la destrucción de Israel y su remanente será salvo. Un remanente siempre ha de quedar salvo. Del versículo 4 al 6 leemos: en aquel tiempo, y siempre tenemos que recordar que cuando la Escritura dice en aquel tiempo, te lo recuerdo, se refiere a aquel tiempo histórico donde Dios les iba a dar liberación o donde Dios iba a hacer castigo. En aquel tiempo, el tiempo señalado para que lo que Dios haría. Pero también aquel tiempo se remonta al cumplimiento de la profecía a futuro, y ese es el tiempo al que nos estamos acercando, mis amados, el tiempo final. Ya estamos en el futuro. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Mira cómo fue anunciada la flaqueza, la flacura, la ruina, la miseria de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque no quisieron creerle a Dios y buscaron ayuda del brazo de carne. Maldito el hombre que confía en el hombre y puso su confianza en el brazo de carne. Ya lo hemos explicado muchas veces, que podemos confiar en el hombre, pero siempre y cuando confiemos primero en Dios. Pero el que confía en Dios de labios, pero pone su protección y la compra en el brazo de carne, en los ejércitos, en guardaespaldas, si el Señor no cuida la casa, en vano vela la guardia. Recuerda, lo dice el Salmo 127. El Señor es nuestro guardador, es nuestro protector, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese es el que habita verdaderamente a la sombra del Omnipotente. Será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en los rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová de los ejércitos. Entonces ahí el Señor está hablando de una destrucción, pero que se reservaría un pequeño puñado de varones que le creyeron a Dios. En los tiempos de David, Israel fue grande y tuvo una gloria inmensa y un gran esplendor, pero esto les llegaría a su fin. ¿En razón de qué? Lo hemos dicho, en razón a su incredulidad. En aquel tiempo, Dios tiene también siempre ese tiempo para todas las cosas, el tiempo para los juicios temporales, como lo vimos en el capítulo 16, versículo 14, él dice, ese tiempo, y lo está determinado de aquí a 3 años, y Dios dicta sentencia, y así será como se lo dijo a Abraham
y a Sara: de aquí a un año, por esta época, volveré y Sara tendrá un hijo. Lo cita el apóstol Pablo en Romanos 9:9. En aquel tiempo, el tiempo determinado, la gloria de Israel se atenuaría y se habría de enflaquecer, disminuiría de una manera tal que acabaría asombrosamente, y de manera comparativa o metafórica nos habla de lo que quede del rebusco, es decir, lo mínimo. El rebusco era lo que después de la siega, y por ley, en la ley de Moisés está establecido que cuando llegaba los segadores iban a recoger toda la cosecha, tenían que dejar por los bordes de los predios sin cosechar, para que ésta fuera cosechada por los pobres y por los menesterosos y por los extranjeros, porque aquel que tuviera necesidad. Lo que quería decir allí el Señor con esta metáfora y esta comparación, que solo quedaría de Israel lo que fuera como el rebusco, es decir, la pequeña parte, la mínima. Pocos hombres quedarían, pudieran ir al lugar de la siega y recoger algo para su alimentación. Entonces ese era el rebusco, es decir, el remanente, una mínima parte, como en lo que quedaba en la punta de una rama, 2 o 3, o es decir, una parte supremamente pequeña. Nos está diciendo que habría juicio sobre Israel. Así será la gloria de Jacob cuando Dios extienda su mano. En tercer lugar, vamos a ver que hay un remanente que mirará a Dios y será salvo. Para ser parte del remanente salvo hay que creerle a nuestro Dios. La humanidad está siendo castigada, pero no tenemos temor. Esto no es para que tengamos miedo, pánico o terror, porque la gente irá de mal en peor, dice 2 Timoteo capítulo 3. La gente irá de mal en peor, engañando y siendo engañada. Pero nos dice la Escritura: pero tú persiste en la doctrina y en lo que has aprendido. Todos los que quieran vivir rectamente, santamente, padecerán persecución, nos dice allí el apóstol San Pablo. Hemos querido vivir en integridad, hay persecución, hay blasfemia, hay chismes y hay murmuraciones, que somos falsos profetas, que una cosa, que la otra, que le debemos dinero a alguien, nos difaman con mentiras, nos difaman, nos ultrajan, pero el Señor levantará a su pueblo. Pondré en alto la memoria de tu nombre, por eso te alabarán las generaciones. Un pequeño remanente será salvo. Versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. No mirarían más la religión que hicieron sus manos. Recuerda, en Isaías capítulo 44 hay una ilustración muy hermosa de esto. Revísala para que veas que el ser humano se ha inclinado. El herrero, el carpintero, toma el almagre, toma la medida, toma el metro, toma el martillo, se hace un Dios y dice: me postraré delante de un pedazo de madera, ante el leño, ante la piedra o ante el pedazo de metal. Me voy a postrar ante una abominación. Esto está reprobado en las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, nos dice la Escritura. Los dioses de ellos son oro y plata, obra de manos de hombre. Tienes manos y no palpan, pies y no pueden caminar, oídos y no escuchan, voz, boca y no hablan, no hay aliento en su garganta. Tienen ojos y no ven. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. No lo hagas, mi amado. No, es que son tradiciones, es una representación. La Biblia te dice que no lo hagas. No puedes creer todo porque son tradiciones. Mirad que nadie os engañe por medio de huecas filosofías, rudimentos y tradiciones de los hombres, y no según Jesucristo. Porque en Jesucristo habita la plenitud de la divinidad y nosotros estamos completos en Él, dice Colosenses 2:8 y 9. Un pequeño remanente mirará al verdadero Dios y abandonará los ídolos y sus religiones falsas. Entiéndeme, todas las religiones están
están diseñadas para apartar al ser humano del único camino que lleva a Dios. Eso no tiene inspiración divina. Hemos visto que dicen: los de Oriente le adorarán, los del Occidente levantarán las manos y entonarán canción. Oriente, Occidente, y de tal manera amó Dios al mundo. No quiere decir que Dios le dijo a Oriente de una manera y a Occidente le dijo de otra. No, sería un Dios confuso, y la verdad de Dios es universal, porque Dios es universal. Y Dios nos dice que habrá un remanente, un pequeño grupo de su pueblo Israel, y hay un pequeño grupo ahora en aquel día histórico, pero en aquel día futuro, que ese es hoy. En aquel día muchos se levantarán y le darán la espalda a la religión popular, a la de la vela, a la de la flor, a la del sol, a la representativa del animal o a la representada por el hombre. No. Y es un pequeño remanente el que se volverá a Dios. Y Dios ha fijado y ha determinado los tiempos de todas las cosas para un juicio final y para un juicio temporal. Lo que tú hagas, Dios puede que peques ahora y mañana o inmediatamente no te venga el castigo o el azote. Dios es paciente esperando que tú digas: Señor, le doy la espalda al pecado. En aquel día Dios emitirá juicio contra Israel y también concederá arrepentimiento a un remanente que será salvo por gracia. Nosotros somos parte de ese remanente, y tú, amado, que me escuchas, que no has venido a Jesucristo, puedes ser parte de ese remanente fiel, que estamos siendo recogidos de todo pueblo, lengua, linaje y nación, para que adoremos al único y sabio y bondadoso Dios. El hombre que no se arrepiente no participará de las bondades de nuestro Dios. Dios está en este momento salvando y no condenando. Hay muchos que están predicando condenación, pero Dios nos mandó a predicar salvación. Allá ellos. Pero Dios nos está concediendo el arrepentimiento, como cuando Pedro estuvo predicando en la casa de Cornelio, aquel funcionario romano, y en medio de la prédica el Espíritu Santo cayó, y eran todos romanos, eran gentiles, no eran judíos. Y cuando da el informe dice que se sorprendió porque Dios le había dado el arrepentimiento también a los paganos. Los paganos pueden dejar de ser paganos y venir al arrepentimiento y adorar a nuestro Dios, pero Dios te está dando el arrepentimiento. Es un don de Dios. Tú no te vas a arrepentir cuando estés viejo, cansado de hacer de tu vida lo que quieras, y después, cuando esté viejo, me voy a divertir, y cuando esté viejo me arrepiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios, y Dios te lo está ofreciendo hoy. Dile hoy: Señor, yo acepto el arrepentimiento. Dios te está dando una fe para que digas: Señor, creo que tú eres mi Dios. Y Dios te está dando entrada a su gracia para que hagas parte de la familia de Dios. Ese remanente mirará a su Hacedor y ya nunca más se sacrificará a los dioses falsos, y la supereminente grandeza de nuestro Dios como creador habrá un contraste. Mira el contraste de la grandeza de nuestro Dios, que es nuestro Hacedor, con los dioses de oro, plata y de madera y de piedra, que nada pueden hacer y mucho menos salvar y proteger. Hay una adoración, contemplar al verdadero Dios para adorarle y para que le reconozcas, no solamente en tu corazón, sino públicamente, que lo digas: Jesucristo es mi Señor, y es único y es incomparable. En aquel tiempo mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Lo mirará y le adorará. Dios te está llamando para que irrumpas en adoración. Versículo 8: y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de esas imágenes falsas. Dará el hombre la espalda a los dioses, a todos esos dioses de manufactura humana, y a sus símbolos de lo creado, como el sol,
como la semejanza de hombre, dejará el hombre atrás sus religiones. Este es el tiempo de la predicación, el tiempo en que ellos salieron del cautiverio por la espada, pero ahora salimos del cautiverio por la predicación del Evangelio. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es el poder de Dios, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Porque dice el apóstol Pablo: cuando vine a predicar no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestación del Espíritu Santo y de poder. Y Dios te revestirá de poder. ¿De poder para qué? Para servir, para que ores por el enfermo, para que consueles al triste, para que ganes al perdido, para que liberes al cautivo. Un ministerio poderoso te dará el Señor, y no adorará nunca más ni al árbol, ni a la luna, ni al sol, ni a lo representado en todas esas imágenes, esos árboles frondosos como representación de la vida y de la fertilidad. El hombre no va a mirar nunca más esos altares que has hecho y fabricado para adorar lo que no es Dios, ni esos símbolos que representan, porque no pueden transmitir vida. En cuarto lugar, vamos a mirar la devastación y destrucción a causa de la incredulidad. Versículo 9 al 11. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Mira, las ciudades fortificadas serán como los frutos que queden, como lo acabamos de decir, los rebuscos, serán como nada. Quedarán unos solos cuantos, porque habrá gran desolación. En aquel tiempo, en el tiempo histórico, pero en el futuro se viene el tiempo donde Dios extenderá su mano para juzgar y para recoger a su remanente, como recuerden en la parábola del trigo y de la cizaña. Se sembró el trigo y por la noche vino el malo y sembró la cizaña. Cuando ya surgió la planta, vieron que había cizaña. La cizaña es una planta muy parecida al trigo, con una espiga muy similar. Produce una harina muy parecida, con la diferencia que la cizaña es tóxica. Pero el trigo es representativo de los hijos de Dios. El trigo es el sembrador, es nuestro Señor Jesucristo, y los sembradores ahora somos nosotros, sus siervos, los que hemos decidido seguirle y servirle. Y entonces al final se recogerá. ¿Y qué dijo el dueño de la hacienda? No, al final, si la arrancamos ahora, las raíces están entrelazadas y se viene todo y se va a malograr la cosecha. Esperemos al final del tiempo y se hará la cosecha. Y al final del tiempo el Señor mandará, Apocalipsis 14, a sus ángeles con su hoz aguda, y van a vendimiar los campos. La vendimia está cerca, y será pisado el lagar de la ira de Dios, y habrá sangre con un río por más de 300 kilómetros y con una profundidad que llegará a la cabeza de los caballos. Dios hará una cosecha final, como también lo dice en muchas parábolas, pero después estudiaremos esas parábolas. Después de la cosecha quedará el rebusco, nos dice el versículo 9. En aquel día las ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los rebuscos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá gran desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Vas a sembrar lo que no es. Después de la cosecha solamente quedará el rebusco. Nos dice la Escritura, el problema de la destrucción y de la desolación, históricamente como hoy y como en el futuro próximo, ha sido que el hombre se ha olvidado de Dios. Recordemos que Isaías significa salvación de Dios. Dios nos hizo a todos nosotros y debemos seguirles, pero muchos se han olvidado.
y yo también estuve en camino de desvarío, pero doy la gloria a Dios el día que me tomó para Él y para servirle. El hombre, en segundo lugar, se extravió y solo no puede encontrar el camino de regreso. Hay varias verdades en esta razón para la salvación o para la condenación. Número 1, Dios nos hizo. Número 2, el hombre en su extravío solo no puede encontrar el camino de regreso. Es como la oveja. El hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. La oveja es un animal torpe que se pierde de manera irreflexiva, se va perdiendo, y si el pastor no está atento para eso, lleva la vara, el cayado y una bolsa con piedras y una honda, tira con la piedra exactamente adelante hacia donde va la oveja, y ahí mismo la oveja reacciona y regresa. Entonces tiene la necesidad de tener el cuidado del pastor, y el Señor es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor y nada nos falta, y en lugares de delicados pastos nos hace descansar. Y entonces Dios nos hizo. El hombre se perdió irreflexivamente, le hizo caso al enemigo y se perdió, pero nunca puede encontrar el camino de regreso. Solamente Dios puede salvar. Hay 2 religiones en el mundo, todas aquellas que dicen que te puede salvar, unas por las buenas obras y otras por la reencarnación, la vida contemplativa o de muchas maneras establecidas. Solamente el cristianismo reconoce que necesita un salvador. En el cristianismo el hombre no se salva, en el cristianismo el hombre es salvado por Dios. Todo lo que el hombre siembra se echará a perder si está sembrando por su propia cuenta, como lo vimos. Plantarás sarmientos extraños, plantarás árboles extraños, y la cosecha será malograda y se echará a perder. La cosecha será arrebatada y habrá gran angustia. Y para terminar, un gran estruendo de los pueblos contra Israel y la destrucción de sus enemigos. Nos está diciendo en el versículo 12, hay un lamento, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los representará y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. ¿En dónde termina el saqueador? Terminará saqueado, dice Isaías 33. Y tú que has saqueado, cuando termines de saquear, serás saqueado. Siria, Damasco fue destruida en el año, repito estas fechas para que aprendamos, en el año 735 fue destruida, en el año 722 desapareció como nación, y hasta 1948 volvió a aparecer al final de los tiempos, reconocida por todas las naciones como una nueva nación. Israel surgió el 14 de mayo de 1948. Finalmente todas las naciones se van a reunir para la destrucción de Israel, pero nos dice que en ese momento Jehová saldrá y peleará por Israel. En gran estruendo vendrán a hacer guerra. Han querido destruir a Israel. ¿Quieres una prueba de la existencia de Dios? Ahí tienes a Israel. Han querido exterminarlas porque Satanás odia a Israel, y Satanás odia a los judíos, Satanás odia el cristianismo. Entonces, mis amados, viene la salvación de nuestro Dios y regresará nuestro Señor Jesucristo. Allí nos está diciendo, ay de la multitud, muchos pueblos harán ruido como estruendo del mar y el murmullo de las naciones, y el alboroto que harán como bravido de muchas aguas, y vendrán en destrucción para Israel. Nos lo dice en Zacarías capítulo 14,
que al final de los tiempos Dios reunirá a las naciones para combatir a Israel, pero que Dios saldrá y peleará por Israel y la salvará. Dios es el Dios, el que toca a Israel, toca a la niña de los ojos de Dios, y el que toca a un creyente en Jesucristo, toca a la niña de los hijos de Dios. He aquí, Zacarías 14, he aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos despojos. Esta es la profecía futurista, a futuro, que está por cumplirse. Y lo puedes leer, hay otro ataque en Ezequiel 38. Esto está dicho en mucha profecía del Antiguo Testamento, pero Dios salvará a Israel por fidelidad a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque rechazaron al Mesías, cuando vengan los aires derramará el espíritu de oración y de gracia y reconocerán al Salvador y al Mesías. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá y hará un gran valle. Lee esto y compáralo con Apocalipsis capítulo 19:11, cuando Jesucristo viene montado en un caballo blanco y se posa sobre el monte de los olivos. Entonces, mis amados, hay una alianza que fracasó, y era la alianza que se hizo entre Israel y Siria, que lo hemos dicho muchas veces, pero la Biblia lo repite, y la más grande enseñanza, ley de la enseñanza, es la repetición. Por esa alianza fracasó el ayudador y fracasó el ayudado. Hubo una destrucción de Israel, pero hubo un remanente salvo. Habrá salvación para Israel al final de los tiempos. Hay un remanente que mirará a Dios, y de todas las naciones. Por eso en la predicación del Evangelio es el rescate de las naciones, de las almas que están embolatadas y confundidas en credos diferentes. Y Dios te dice hoy, mi amado que me escuchas, ven a Jesucristo. No hay salvación fuera de Él. Un pequeño número volverá a Dios. Es un pequeño número porque nos dice la Escritura que ancha es la puerta que lleva a la perdición y ancho el camino, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la encuentran. Muchos los que se pierden y pocos los que encuentran el camino. Estamos anunciando el Evangelio y la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Querrán destruir al final de los tiempos a Israel y no podrán, porque Dios les salvará y saldrá y peleará por Israel. El que quiera hacerte daño, no temas, porque Dios es tu defensa, es tu escudo, es tu protección y es tu bendición. Ten seguridad, mi amado, y ven a los brazos del Señor Jesús y entrégate, pídele perdón por todos tus pecados, inclina tu rostro y dile conmigo. De esta manera, cierra tus ojitos para que te concentres diciéndole: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, establecer tu reino en mi vida. Me transformes, me moldees, me equipes, me envíes y me uses. Quiero vivir y servirte. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, eterno Rey, Señor Dios y Salvador, por tu palabra hermosa. Señor, porque estudiando la historia vemos, amado Salvador, que tú eres fiel y que tú has salvado a todos los que han confiado en ti. Amado Salvador, muchos dijeron que creían en ti, pero se fueron a buscar ayuda, Señor, del brazo de carne y del ejército poderoso. Amado Salvador,
No nos podrá salvar el ejército poderoso si tú no nos salvas, amado Salvador, porque perecerá el ayudador y perecerá el ayudado. Tú eres nuestro refugio, nuestra roca y nuestra salvación. Amado Salvador, acércanos a ti con esas cuerdas de amor y darnos la seguridad y la certeza de que tú eres el que vive, el que reina, que estás sentado en el trono y que vienes pronto a establecer tu reino, a juzgar, a gobernar para siempre, que tienes tu Santo Espíritu dentro de nosotros y, Señor, que nos has puesto a conquistar almas para ti y para gloria de tu nombre. Oramos por nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra nación, por el mundo entero. Destruye el virus. Oramos, Señor, por todos los que están pasando necesidad, los que no tienen alimento en su mesa. Amado Salvador, para que proveas el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, mi buen Dios. Oramos por el presidente, por los gobernantes, los que están en eminencia. Oramos, Señor, por los alzados en armas terroristas, Señor, narcotraficantes, bandidos, ladrones, prostitutas, por todos los que tienen un credo distinto, por los ateos, amado Salvador, para que todos reconozcan que hay un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Señor, oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, y por sobre todas las cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.